Hermanos, muy buenos días. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Es grato también poderles ver a través de cámaras. Y en esta mañana queremos exaltar el nombre del Señor. Juan 4 nos dice lo siguiente, una historia muy conocida entre Jesús y la mujer samaritana. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Versículos 23 y 24 dicen, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La lección que Jesús le da a la mujer samaritana es que no existe un lugar físico para adorar al Señor. Para nosotros es casi idéntico. Tal vez no podemos reunirnos en un lugar en especial, pero sí podemos adorar en donde nosotros estemos, porque el Señor es espíritu. Y así que te invito a que puedas cantar y adorar con nosotros. Canten hoy los redimidos, los que se llaman sus hijos. Canten y denle las gracias a Jesús poderoso, digno es el Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor. Adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Que se levanten las voces, todas las generaciones, y den la honra a su nombre, a Jesús poderoso, digno es el Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor. Adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor. Adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Ahí en Zoom usted puede encontrar los cantos para que nos pueda acompañar. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición.
Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, decimos gloria, gloria. Su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no
vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, tiembla la tierra ante tu voz, eterno Rey, único Dios. Tú sostienes la creación, calmas tormenta y tempestad, con tu poder y autoridad. Y tu palabra renueva mi ser, nuevas fuerzas tú me das. ¿Quién como tú, Señor? Glorioso Salvador, eres Dios, poderoso y fuerte, Señor. Eres digno de adoración, exaltamos tu nombre por siempre. Siempre eres Rey, las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre. Tú nos amaste sin condición, nos regalaste gracia y perdón, y hoy cantamos, grande eres Dios, proclamamos de tu amor. ¿Quién como tú, Señor? Glorioso Salvador. ¿Quién como tú, Señor? Glorioso Salvador. Eres Dios, poderoso y fuerte, Señor. Eres digno de adoración, exaltamos tu nombre por siempre. Siempre eres Rey, las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, hermanos. Qué gozo y qué bendición saludarlos esta mañana. Dios los bendiga. En la vida pueden a veces suceder eventos que nos cambian y cuyos efectos realmente pueden durar por mucho tiempo, incluso para toda la vida. Cuando yo tenía 13 años, mi papá fue a estudiar
al extranjero, fue a estudiar Biblia, teología. Y obviamente entonces toda la familia nos tuvimos que ir a vivir a este nuevo país. Realmente ese cambio tan dramático, tan drástico en mi vida fue en ese momento realmente muy choqueante para mí. Sin embargo, pude ver que era la voluntad de Dios y aún hasta el día de hoy puedo ver los beneficios de este cambio de país que tuvimos que hacer. Entonces muchas veces cuando sucede algo en nuestras vidas que es algo dramático, algo drástico, podemos ver los efectos por mucho tiempo, por el resto de la vida. Ahora, lo que nos hace llamarnos cristianos, lo que nos identifica como creyentes es nuestra fe en el Evangelio. Y debemos estar sabidos que el Evangelio no es solo un evento. No solo se trata del momento en que nosotros hacemos nuestra confesión de fe y ahí termina. No es algo que sucede una vez en la vida y ahí concluyen sus efectos. Pero entonces, ¿cómo es que transforma el Evangelio la vida del creyente? Como mencionaba Rolando, el domingo pasado iniciamos una nueva serie de predicaciones, donde estaremos explorando lo que nos dicen los primeros capítulos de Romanos y de 2 Corintios y lo que nos enseñan al respecto. Esta mañana estudiaremos en Romanos capítulo 1. Busquémoslo en nuestras Biblias. Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. En estos versículos veremos en qué consiste el Evangelio. Romanos 1, 16 y 17. Posteriormente veremos otros versículos de este primer capítulo de Romanos y los efectos que tiene el Evangelio en la vida del creyente. Antes de entrar a estudiar la palabra de Dios, roguemos a Dios que sea Él quien dirige este tiempo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos a través de los medios de tecnología. Gracias por proveerlos, gracias porque a través de ellos podemos tener comunicación y relación los unos con los otros. Sobre todo, Padre bendito, te agradecemos por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de abrirla y ver en ella lo que tú nos quieres decir a nosotros. Padre bendito, te rogamos por este tiempo, que seas tú quien lo guíe, que el Espíritu Santo sea quien gobierne, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te entregamos este tiempo a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Leamos entonces Romanos 1, 16 y 17. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el Evangelio? Según estos versículos. Es salvación. Es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Ahora, salvar es librar de un riesgo o de un peligro. ¿De qué salva el Evangelio? De las consecuencias del pecado, de la desobediencia a Dios, de las cosas malas que hacemos, que están en contra del orden establecido por Dios. Y es que recordemos lo que encontramos más adelante en Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. La salvación es un término que cubre todos los aspectos de la liberación del pecado. Implica e incluye la justificación, la redención, la reconciliación, la santificación y la glorificación. La salvación restaura a la persona a una relación correcta con Dios. Una relación que estaba impedida, que estaba truncada y obstruida por el pecado. Y si la paga del pecado es muerte,
El Evangelio lo que provee entonces es vida. El Evangelio tiene un fantástico poder. Es un poder para salvar. La palabra griega para poder es dunamis, de la cual proviene la palabra dinamita. El Evangelio es sumamente poderoso, es explosivo. Derrota el pecado, derrota la muerte. Da salvación, da vida. Pero ojo, el Evangelio es solamente eficaz en aquellos que creen. ¿Creen en qué? Creen en las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Que Jesús es el Cristo, el Mesías que Dios prometió enviar y que Él ha hecho todo lo necesario para salvarnos. Murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó con poder a los 3 días. No hay ninguna otra condición. No hay ninguna otra acción que debe hacer la persona más que creer en las buenas nuevas. Romanos no dice nada acerca de tener que hacer algo adicional como bautizarse, servir a una iglesia, hacer buenas obras. La clave es creer en las buenas nuevas y confiar en Cristo. Por eso nos referimos a nosotros mismos como creyentes, porque creemos que Jesucristo y su obra en la cruz nos salva. Y si observamos el versículo 17, el Evangelio también revela la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a la acción salvadora de Dios, de los efectos de nuestro pecado. Y nuevamente, lo que nos corresponde a nosotros es creer, es tener fe. La fe es el método, es la vía por la cual recibimos la salvación. Este versículo explica que la justicia de Dios, la acción salvadora de Dios, es revelada por fe y para fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa por fe y para fe? La Nueva Versión Internacional traduce esta frase de una forma clara, que permite una mejor comprensión. Escuchen con atención cómo lo traduce. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. La cual es por fe de principio a fin. Podemos afirmar entonces que cada aspecto de la salvación de Dios llega a nosotros solamente por fe. Tener fe en Dios, tener fe en Cristo, creer en el Evangelio, tiene como resultado la completa salvación. Tiene como resultado vida. A continuación hay una cita de Habacuc 2:4 que dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es un mensaje que armoniza la revelación del Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo Testamento. En ambos encontramos que la fe es el vehículo que trae la justicia de Dios a cada persona que cree. Es un mensaje que se refiere a Jesús, a Mesías, al Salvador, al Señor. Es un poderoso mensaje debido a que tiene el poder de salvar a todo aquel que cree en Él. Y pregunto, ¿crees en eso? ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees en las buenas nuevas de salvación? Al principio les mencionaba cómo un evento puede transformar la vida de una persona. No solo en el momento en el que se da, sino por el resto de su vida aquí en la tierra. Pues lo mismo sucede con el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Nos da salvación, nos da vida. Pero si el Evangelio tiene este poder formidable para salvar, inevitablemente tiene o debería tener un efecto poderoso en la vida del creyente mientras dura su peregrinaje aquí en la tierra.
Aquella persona que ya creyó en el Evangelio debería experimentar los efectos del Evangelio durante toda su vida, hasta que es llamado a la presencia de Dios. En los versículos que encontramos antes de Romanos 1, 16 y 17 que ya leímos, vemos cómo el autor del libro, de la carta de Romanos, Pablo, describe algunos efectos que el Evangelio tiene en la vida de aquel que ha creído, en la vida del creyente. Exploremos estos versículos y encontremos estos efectos. En primer lugar, un efecto que el Evangelio tiene sobre el creyente es que lo identifica. El creyente pasa a ser conocido, o debería pasar a ser conocido, por su fe en el Evangelio. Veamos lo que dice el versículo 8 de Romanos 1. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Por todo el mundo se habla de su fe. La fe de la iglesia en Roma, de los creyentes romanos, se había vuelto bastante conocida en pocos años desde que comenzó su existencia, a tal punto que todo el mundo hablaba de ella. Recordemos que cuando Pablo escribe esta carta, estamos en el tiempo del Imperio Romano. La capital era Roma. Todo lo que pasara en Roma se iba a conocer en todo el imperio, en todo el mundo. ¿Y de qué se escuchaba de Roma cuando Pablo escribió esta carta? De la fe de los creyentes, de su fe en el Evangelio. Esto nos debe llevar a pensar en nosotros mismos. ¿Cómo somos conocidos? ¿Cómo somos conocidos en el colegio? ¿Qué dicen de nosotros nuestros amigos? ¿Cómo somos conocidos en la universidad? ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué impresión tienen de nosotros nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué dice nuestra familia de nosotros? Nuestro cónyuge, nuestros hijos. ¿Por qué somos conocidos? ¿Por nuestro carácter? ¿Por las cosas que decimos? ¿Los chistes o los chismes que contamos? ¿Por nuestras acciones? Si tan solo se dijera de nosotros lo mismo que Pablo dijo de los creyentes en Roma. Todo el mundo habla de su fe. Todo el mundo habla de tu fe. Ese debe ser el efecto del Evangelio en nuestras vidas. Debe transformarnos de tal forma que sea claro y evidente para todo el mundo que somos creyentes, que creemos en el Evangelio. Eso es ser luz en medio de la oscuridad. ¿Qué otro efecto debe tener el Evangelio en nuestras vidas? Bueno, en segundo lugar, lleva al creyente a querer tener comunión con otros creyentes. Leamos a partir del versículo 9, siempre de Romanos 1, hasta el versículo 14. Dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Aquí encontramos que Pablo dice que ora por los romanos sin cesar. Obviamente esto no significa que nunca deja de orar. El vocablo aquí en el original que es traducido como sin cesar, hace referencia a que no pasaba mucho tiempo entre sus oraciones por ellos.
Los creyentes de Roma estaban constantemente en los pensamientos y en las oraciones de Pablo. Y así como a menudo Pablo oraba por los romanos, también frecuentemente planeaba visitarlos. Y Pablo explica por qué quería visitarlos. Es porque quería tener compañerismo, quería tener comunión con ellos. Menciona que quería darles un don espiritual. Y esto era posiblemente no uno específico, sino un todo, un beneficio espiritual completo. Pero observemos bien, porque Pablo dice que este beneficio sería mutuo, sería en ambas vías. No solo de Pablo hacia los romanos, sino también de ellos hacia Pablo. Quería compartir con ellos para que se animaran y se edificaran mutuamente. Y es que Pablo amaba el compañerismo entre cristianos, entre creyentes. Toda persona que cree en el Evangelio siente esa necesidad de estar con otros que creen lo mismo. Por esa necesidad de compartir, de edificarse los unos a los otros, es que él también decía esto. Bueno, nosotros deberíamos sentir lo mismo. ¿Cuántos de nosotros sentimos esa necesidad de estar con otros creyentes? Seguramente, con la pandemia y las medidas de distanciamiento social, extrañamos mucho la comunión con otros cristianos, saludarnos, abrazarnos, tomar un cafecito juntos, cantar juntos. Gracias a Dios tenemos la tecnología que nos ayuda a estar conectados. Podemos estudiar la palabra, orar unos por otros, pero hace falta algo. Al pensar en esto, posiblemente se nos viene a la mente y comprendemos mejor lo que nos dice el Salmo 133. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Quisiéramos estar así, habitando juntos en armonía. Pero si no sentimos esa necesidad de estar con otros creyentes y ponemos excusas de cualquier y toda clase para no estar con otros cristianos, e incluso preferimos estar con otras personas que no son creyentes, tal vez deberíamos analizarnos a nosotros mismos para determinar si el Evangelio realmente está teniendo un efecto en nuestras vidas. Deberíamos anhelar estar con otras personas que creen en el Evangelio. Es lo que nos une. El tercer efecto en el creyente que encontramos en estos versículos que tiene el Evangelio es que lo hace sentirse obligado a compartir su fe. Leamos los versículos 14 y 15. Dicen: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los no griegos, para con los sabios como para con los no sabios. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo expresa aquí su obligación de predicar el Evangelio a otras personas. Luego de que él había recibido la gracia de Dios, reconoce que esto lo pone en deuda con los demás. Les debe a todos la oportunidad de oír el Evangelio y recibir ellos mismos la gracia de Dios. Pablo utiliza un lenguaje que era común en la época en la que él vivía, para aclarar que él se sentía obligado para con todos a predicar el Evangelio. Habla de griegos y no griegos, sabios y no sabios. Los términos griegos y no griegos dividen a los gentiles por lenguaje y cultura. La distinción entre sabios y no sabios los divide intelectualmente. Pablo aclara que debe predicarle a todos, incluyendo a los que están en Roma. Y él no ve esta oportunidad de predicar el Evangelio como una carga. Es más, escribe en el versículo 15 que estaba ansioso por compartir las buenas nuevas de salvación con todos. Cada creyente está en deuda con cada no
creyente. Debido a que tenemos y podemos compartir lo que imparte vida a aquellos que están muertos en pecado. Al igual que Pablo, tenemos esa obligación. Ahora, pensemos por un momento. Cuando a nosotros nos sucede algo bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo publicamos en las redes sociales, se lo contamos a todo el mundo, queremos que todos lo sepan. A mí siempre se me viene a la mente cuando mi esposa Cicely estaba embarazada de nuestra primera hija, Rebeca. Como ustedes saben, lo he compartido, nosotros tuvimos muchos problemas para tener hijos. Y entonces cuando se dio ese momento, cuando se dio ese milagro de Dios, nosotros se lo queríamos contar a todo el mundo. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, nosotros logramos una meta. Nos graduamos del colegio, nos graduamos de la universidad, conseguimos un nuevo trabajo, alcanzamos algo bueno en la vida. Queremos que todo el mundo lo sepa. Ahora, ¿no deberíamos tener esa misma actitud para con el Evangelio? El Evangelio nos da vida eterna. ¿Cómo no querer que todo el mundo se entere? Deberíamos sentir lo mismo que Pablo y estar ansiosos por compartir el Evangelio con todos los que nos rodean, con aquellos que no conocen aún a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y seguramente, a pesar de las medidas de distanciamiento social en las que estamos ahora, tenemos o hemos estado en contacto con alguien que aún no ha creído en el Evangelio. Pero, ¿qué será que muchas veces no lo hacemos? ¿Por qué no anunciamos a todos la salvación o las buenas nuevas de salvación? Quizá porque el Evangelio no ha tenido el último efecto del que habla Pablo. El Evangelio no avergüenza. El Evangelio no avergonzaba a Pablo. Leamos nuevamente el versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo afirma que no sentía vergüenza de predicar el Evangelio. La razón es que él entendía perfectamente que el Evangelio tiene el poder de salvar, del que hablamos hace algunos instantes. No tenía vergüenza de él, sino que estaba ansioso por proclamarlo, porque es un mensaje que puede salvar a cualquiera que lo cree. Ahora, analicemos por un momento. ¿Por qué no nos da pena? Por ejemplo, para los que nos gustan los deportes, decir a qué equipo apoyamos. ¿Por qué no tenemos ningún temor de dar nuestras opiniones sobre asuntos políticos? Lo hacemos apasionadamente. ¿Por qué no tenemos miedo a veces de criticar a otros en redes sociales? O de reenviar mensajes de alguien más que critica. ¿Por qué no nos avergüenza defender lo que creemos acerca de temas sociales? Como la inclusión, el calentamiento global, la libertad de opinión, la libertad de decisión. Pero nos avergüenza el hecho que creemos en el Evangelio. ¿Qué temor nos da que otros se enteren que somos creyentes? Qué miedo que me vayan a criticar por el hecho que soy cristiano. Vivimos en un mundo donde todos tienen el derecho a creer lo que quieran. Y se nos dice que debemos ser tolerantes. Pero en el momento en el que alguien dice que es cristiano, ahí es donde se acaba la tolerancia. Y ahí es donde se acaba la libertad para creer lo que yo quiero. Y nos da miedo. Y nos da vergüenza que creamos en el Evangelio.
El Señor Jesús, en Mateo 10, da unas palabras de aliento a sus discípulos. Les dice que no tengan miedo cuando sean perseguidos, pero hace una fuerte advertencia al final de estas palabras. Escuchen con atención lo que dice Mateo 10, 32 y 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No neguemos a nuestro Salvador, aquel que dio su vida por nosotros en una muerte terrible de cruz. Él pagó por nuestros pecados. No nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tomemos coraje y denuedo y compartamos esas buenas nuevas de salvación. El Evangelio no puede ser algo inerte en nuestras vidas, sin influencia alguna en nuestras vidas. Debe tener un gran efecto en nosotros. En nuestro pasaje de esta mañana podemos ver 4 efectos que el Evangelio debe tener. En primer lugar, como vimos, nos debe identificar. Debemos ser conocidos por todo el mundo que creemos en el Evangelio. En segundo lugar, nos tiene que llevar a querer tener comunión con otros que también creen en el Evangelio. En tercer lugar, nos debe hacer sentirnos obligados a compartir nuestra fe. Y por último, no nos debe avergonzar. Esta serie la hemos llamado No me avergüenzo del Evangelio. Y entonces pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Avergonzado del Evangelio? Tus amigos del colegio ni saben que sos creyente. Lo mismo en la universidad, en el trabajo. Actuamos de la misma forma que todos los demás. No hay nada distinto en nosotros. Esa es una vida en la que el Evangelio no está teniendo efecto en nosotros. Asegurémonos, por amor a Dios, por amor a Cristo, por lo que Él hizo por nosotros, que el Evangelio sea algo real y viviente en nuestras vidas todo el tiempo. No nos avergoncemos del Evangelio. Es poder para salvar. Oremos. Padre bendito, gracias por haberte recordado de nosotros pecadores. Gracias por habernos salvado. Gracias porque nos has limpiado de nuestros pecados. Gracias porque hemos creído en la obra de Cristo. Y Señor, queremos que el Evangelio tenga un efecto real en nuestras vidas. Que no quede como algo que sucedió en el pasado, un evento aislado en nuestras vidas, sino que tan solo fue el inicio. Que los efectos del Evangelio sean visibles y sean claros para todos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que el Evangelio nos identifique. Ayúdanos, Padre bendito, a querer tener comunión con otros creyentes para edificación mutua. Te rogamos, Señor, que nos sintamos obligados a compartir nuestra fe y que en ningún momento nos sintamos avergonzados de esa salvación. Ayúdanos a tener coraje, a tener denuedo, a tener valentía para vivir vidas que muestren el Evangelio y también para compartir el Evangelio. Que nada nos lo impida, ni nada externo, ni nada interno. Queremos ser obedientes a ti. Queremos honrarte con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Salvador y Señor. Amén. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.